Buenas noches con todos. Los integrantes de la Asociación de Egresados y Graduados de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, AEMBA, les da la más cordial bienvenida esta noche. Hoy viernes 1 de junio del 2012 presentamos la última ponencia en el marco del proyecto Bellas Artes desde la memoria colectiva. Recordemos que este es un proyecto para visibilizar la memoria colectiva de la ENSABAP y reflexionar en torno a ella. Se realiza con la contribución de quienes participaron directa e indirectamente en sus 94 años de historia. En el proyecto se han establecido 3 ejes temáticos: institución, contexto y producción. El día miércoles se trató el primer eje temático, institución, con los invitados señores José Huerto Wong y el señor Guillermo Cortés. El día jueves, el día de ayer, desarrollamos el segundo eje temático que era dirigido al contexto. El señor José Torres Bol y Guillermo Valdizán fueron los ponentes. Y el invitado del día de hoy es el señor Jorge Villacorta, quien va a desarrollar el eje temático de producción. Lo que involucra este eje es las actividades y manifestaciones académicas y artísticas de los profesores, alumnos y egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú. Jorge Villacorta es crítico de arte y curador independiente. Es titulado en genética en la Universidad de York, Gran Bretaña. Ha desarrollado paralelamente su actividad científica, investigaciones en las artes visuales contemporáneas en el Perú. Es profesor en la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Maestría de Comunicaciones, en el Instituto Gaudí, en el Centro de la Imagen, miembro fundador de Alta Tecnología Andina, ATA, asesor y organizador de diversos proyectos en el Museo de la Nación, Museo de Arte de Lima, Centro Cultural de España, Fundación Telefónica, Instituto Cultural Peruano Norteamericano, entre otros. Bien, recibamos con un fuerte aplauso a Jorge. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a AEMBA, la Asociación de Egresados y Graduados de la ENSABAP. El asunto de la producción, debo reconocer que me generó un dolor de cabeza, porque me parecía que no era la ocasión para enfrentar, digamos, una especie de masa de información de la cual hacer un listado de individuos que podrían considerarse destacados dentro de aquellos que han egresado a través del tiempo de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes. Y más bien traté de pensar en la producción en otros términos, y les confieso que la aproximación que voy a tomar es una aproximación que a mí por lo menos me ha resultado más interesante, y por eso es que quisiera compartir con ustedes. Tal vez alguno de ustedes también en algún momento ha pensado en estas líneas. Me parecería interesantísimo justamente poder intercambiar ideas a lo largo de la presentación, tal vez esperando hacia el final para poder sacarle mayor provecho. He decidido prescindir de imágenes casi por completo. Andrea me ha hecho una pequeña propuesta que me ha parecido interesante. O sea que va a haber imágenes en un momento dado, pero las imágenes van a tener un sentido que no es precisamente el entretenimiento,
que es lo que muchas veces me pasa a mí cuando presento imágenes de obras de arte en exposiciones, presentaciones como la de esta noche. De alguna manera, digamos, la idea de esta línea que voy a seguir la da un verso del poeta César Cala, que es: de España nos vino Cristo, pero también el patrón. Y yo quisiera sustituir España por Francia, y sí dejaría el patrón, no como el patrón del látigo, sino más bien el patrón en el sentido de la figura que se repite, porque creo que una buena parte de la educación en Bellas Artes en Lima, porque solamente voy a hablar de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de Lima, es una historia en la que se entrelaza un ideal artístico que es asociado a algo que se produjo en Francia, y diría yo que por lo menos dura hasta principios de los años 70. Estoy pensando concretamente en, por ejemplo, la partida de Leoncio Villanueva a Francia, que creo que es el año 72. Después de eso viene la gran crisis de la escuela, y ese primer cierre de un año, el año 78, si mal no recuerdo, y después de eso las cosas sí han sido distintas definitivamente, pero justamente creo que la producción hay que pensarla en términos de cuál fue el ideal educativo con el que se creó la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes. Y también, y esto es otra cosa que me parece muy importante recordar, la influencia o la injerencia que pueda la política haber tenido en el curso de la vida de la escuela. Porque sí me parece que es importante hacer hincapié en ciertas cosas. Uno pierde de vista muy fácilmente que la escuela fue una iniciativa del gobierno civilista de Pardo. Domingo Barreda cumple una misión de Pardo, y en la idea, que es bien tardía, de formar una Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, estamos hablando de 1919, en la idea original no encuentran mejor opción que la de apoyarse en el academicismo francés, un academicismo que en muchos aspectos podría ser descrito como decadente, no en el sentido peyorativo, pero en el sentido de algo que ha corrido su curso y está en una continua retroalimentación de manierismos. Hernández es un artista que, aunque peruano de nacimiento, definitivamente era francés por educación superior y por inserción. Y en ese sentido se elige a alguien que tiene la nacionalidad, pero tiene el expertise extranjero. Y lo que trajo Hernández fue precisamente una versión de post-impresionismo académico de calidad, y consigo también trajo cosas que obviamente resultaron muy útiles a posteriori, que fue una noción muy clara de la pintura de historia, que creo yo que tuvo un rol significativo en términos de lo que el gobierno de Leguía, no el gobierno de Pardo, obviamente, el gobierno de Leguía,
pidió de alguna forma. Ahora, es cierto que desde el comienzo también en las contrataciones está Manuel Piqueras Cotolí, que era un escultor español que estaba en Roma y que curiosamente había desarrollado un interés desde muy temprano en lo prehispánico. O sea, Piqueras Cotolí no llegó al Perú y descubrió lo prehispánico acá. Piqueras Cotolí descubrió lo prehispánico en Europa, primero en su España natal y luego en Roma. Vino al Perú ya inflamado de curiosidad por el mundo prehispánico. Y en ese sentido puede decirse que el europeo fue el que trajo a esta escuela la curiosidad por el pasado local. Un pasado local que generaba entusiasmo entre ciertos miembros de una élite intelectual, pero hay que admitirlo, los grandes descubrimientos en el Perú, los grandes descubrimientos arqueológicos, comienzan, si mal no recuerdo, el 16, con Max Uhle. Entonces estamos en una situación bastante peculiar. No hay, digamos, claro, ustedes van a decir, en 1911 la noticia corre como reguero de pólvora por el mundo de que hay una ciudadela perdida de los incas, que es Machu Picchu. No hay que olvidarse de eso, ciertamente, porque es algo que alimenta el imaginario en el hemisferio norte de una manera muy poderosa. Pero en términos concretos de una preocupación artística, el director que contratan es obviamente el pintor formado en una escuela europea, que es la escuela francesa académica, postimpresionista académica, y curiosamente el europeo que contratan para que enseñe escultura es alguien que está inflamado de curiosidad por el mundo prehispánico. A esto, ya como contratación local, se suma José Sabogal, que ha regresado poco antes al Perú y que está explorando, está ya en materia en lo que se refiere al indigenismo. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Que la primera escuela, la que abre sus puertas el 19, es una escuela que es una especie de laboratorio curioso, porque sí hay que admitir también que Francia no era precisamente el país donde se generaban las ideas más interesantes en torno al arte en el periodo correspondiente. Es decir, Francia probablemente era el lugar en donde la institución arte, con todas sus características burguesas, había desarrollado su estructura más firme. Inclusive más que en Alemania, donde si se quiere el credo de la institución arte era seguido a pie juntillas, pero en Alemania había habido por lo menos en distintas ciudades revueltas personales o grupales que habían incidido, habían hecho mella en ciertos aspectos y habían logrado resquebrajar en parte una construcción que parecía muy sólida. En Francia era más complicado porque lo que siguió al cubismo, el famoso post-cubismo, es un momento que quien quiera que haya leído los dos primeros tomos de la biografía de Picasso por John Richardson, se va a entretener con los diversos intentos que ocurrieron en Francia directamente en paralelo al trabajo de Braque y Picasso por convertir el cubismo en una suerte de movimiento francés. El chauvinismo francés era tan fuerte y además tan rígido que no solamente intentaron convertir el cubismo en algo francés por completo, negando justamente a Picasso y a Braque,
sino también lo academizaron rapidísimo. Es algo que resulta sobrecogedor. Quien está interesado en la historia del arte y se da cuenta de esas situaciones, se da cuenta también que cuando uno, digamos, admite que Hernández llega con un bagaje europeo, la cuestión francesa pesa igualmente, y no necesariamente de la mejor manera, incluso con la llegada de Ricardo Grau, 20 años después o por ahí. Ricardo Grau aporta ciertamente una bocanada de aire fresco, pero no es precisamente tampoco alguien que esté haciendo un aporte artístico que pueda marcar de una forma significativa el contexto local, porque tal vez lo más importante en el caso de Grau o para él es su propio desarrollo artístico. Ahora, ustedes me dirán, siempre es preferible que haya un artista capaz de pasar por un desarrollo artístico, pero el desarrollo artístico de Grau no es necesariamente, digamos, algo que se haya proyectado desde una personalidad avasalladora. Más bien lo que ocurre es que hay una suerte de exploraciones que son fascinantes en su obra, pero esas exploraciones fascinantes alguien todavía tiene que demostrar que suman algo muy concreto y valioso. Hasta el momento, Grau es obviamente un pintor cuyas obras engalanan salones de coleccionistas, han sido objeto de ciertos estudios, como el estudio de Alfonso Castrillón respecto al Salón de los Independientes, pero es difícil ver a Grau como cabeza de movimiento. En ese sentido, mucho más claramente, Sabogal es el que emerge de manera más fuerte, incluso más que Piqueras, dentro del ámbito o el contexto de la escuela, como un artista que crea un movimiento que en un primer momento es vanguardia y muy rápidamente después es criticado como el nuevo academicismo, y estamos hablando de un periodo que habría comenzado mientras Hernández era director. Hernández murió el 32, recuerden eso, y en la sucesión de Hernández, cuando se especula acerca de quién va a ser director de la escuela, justamente se decide contra aquel que tiene credenciales civilistas, dicen que hubiera sido Piqueras. Piqueras murió el 37, muy poco tiempo después, y más bien entra Sabogal. Creo que en ese periodo que va del 32-33 hasta el 43, que es la salida de Sabogal, esos 10 años, la escuela tiene un signo y tiene una producción. El signo visible, pueden ustedes leer las denostaciones de César Moro al respecto. El signo visible es definitivamente el indigenismo, pero es un indigenismo que en muchos aspectos puede decirse que va mordiéndose la cola de alguna manera y va convirtiéndose en algo que, de ser renovación en un momento determinado y de haber generado un impacto con su propuesta de representación de lo no representado anteriormente, termina en una situación de, no voy a decir complacencia, pero en términos de lo que es pintura, una falta de investigación, que más bien va a ser la investigación que Sabogal va a gestar, digamos, tal vez más tímidamente, pero con valor, a partir del Instituto de Cultura Peruano. Pues yo creo que lo que habría que plantearse es que, a pesar de los 10 años de Sabogal en la escuela, y con Sabogal obviamente entra otro tipo de influencia pictórica que no es la francesa, sino más bien adaptaciones de lo español. Estoy pensando, por ejemplo, tal vez
en Zuloaga, por ejemplo, o aquellos pintores españoles de lo que luego se llamó la España Negra. Yo creo que la situación es, aparte de este hiato de Sabogal, que dura 10 años, hay una especie de retorno al orden que otra vez regresa las cosas al regazo de la influencia francesa y de la pintura francesa, por ejemplo. Voy a centrarme principalmente en esta primera parte, en la pintura, aunque creo que la escultura, si bien dio resultados que yo podría describir como vigorosos, en un sentido postromántico, digamos, en lo que se refiere a los trabajos en torno a personajes criollos de Piqueras, la escultura no se renueva dentro de la escuela misma, sino, creo yo, bajo el impacto de ciertas presencias exteriores, aunque Ismael Pozo, en cierto sentido, que fue discípulo de Piqueras, fue discípulo también, pero fue maestro en ciertos aspectos de Rocarrey, en sus inicios al menos. Lo que tal vez habría en la escultura al menos es un vigor que continúa, un vigor que se sostiene un poco más, tal vez porque no depende de algo a repetición, como termina siendo las prácticas asociadas a la pintura indigenista, sino más bien está asociado más a un espíritu investigativo que tiene que ver con Piqueras Cotolí. La salida de Sabogal entonces genera para él y sus seguidores un periodo de investigación que había dejado de producirse dentro de la escuela. La producción pictórica se renueva con los independientes, pero habría que preguntarse cuántos de los independientes realmente estuvieron asociados a la escuela y cuántos fueron dejando una marca, porque la producción dentro de la escuela va quedando asociada a talleres, de tal manera que el estudiante iba pasando por el taller de fulano de tal, el taller de sutano, el taller de mengano, y iba recibiendo una formación que combinaba enseñanzas de sus maestros con los aportes que él mismo podía dar, o ella misma podía dar. En ese sentido, si pensamos en la famosa promoción dorada de la escuela, que es la del 59, en la que egresa Tirsa, Gerardo Chávez, Quintanilla, Cajahuaringa, efectivamente, Sagasti, se me escapan algunos nombres, pero esa promoción dorada de la Escuela de Bellas Artes es una promoción en la que los artistas han podido pasar por talleres como los de Grau o el taller de Quispe Sacín, que es un artista postcubista, pero de un carácter mucho más riguroso, formado en la Escuela de San Fernando en Madrid. Y creo yo que hay también la presencia de gente como Sabino Springet, que está haciendo posible que los alumnos, los estudiantes de la escuela experimenten. A mí me parece que en ese periodo, que es un periodo que, si uno piensa concretamente en la promoción del 59, tiene, digamos, a Juan Manuel Ugarte Lespuru como director o como presencia directorial. Hay que recordar que es un momento en que la pintura se presenta o se practica como algo que no tiene necesariamente una relación con lo que está ocurriendo en la vida nacional, sino que está
atravesando por algo que podríamos llamar una lectura peculiar, tardía, de un arte por el arte. Es decir, si uno piensa que alguien como Ángel Chávez fue invitado a dejar la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes por sus filiaciones izquierdistas o sus simpatías izquierdistas, y que en el año 59 mismo, acuérdense que del año 59, que es el año de la Revolución Cubana, se aceleró o se adelantó la graduación de Gerardo Chávez, de quien se temía también las mismas inclinaciones de su hermano. Estamos en una situación en la que, y no solamente eso, sino que ya antes, hacia el 55-56, gente como Víctor Delfín, Alberto Guzmán, habían tenido filiaciones apristas en disonancia con lo que podríamos llamar la armonía de una isla feliz. No estoy necesariamente implicando que mientras hayan sido estudiantes necesariamente hayan introducido estos elementos, pero obviamente habiendo sido estudiantes, ingresar a la escuela y conversar de estas cosas era también algo que era natural de alguna forma. Las prácticas artísticas que se enseñaron en la escuela y la producción que generaron es una práctica artística que no tiene, es solamente una observación, no tiene una vinculación con lo que pueden ser los desarrollos de la vida nacional, los traumas de la vida nacional, la falta de democracia en la vida nacional. Es una práctica artística que se genera en torno al culto de la belleza y dentro de la cual la abstracción tiene un rol importante. En los 50s surge, y esto es algo que un investigador como Augusto del Valle está investigando, un brote de pintura geométrica en Lima que dura muy poco. Ese brote de pintura geométrica tuvo cultores dentro de la escuela. En ese sentido, por ejemplo, un maestro increíblemente callado, pero con una obra muy diversa a través del tiempo, como Emilio Goiburu, parece haber tenido discípulos, al menos, si no en el sentido estricto del discipulado, gente que admiró lo que fue capaz de hacer Goiburu y hizo lo propio, como por ejemplo Santibáñez. Pero de lo que estoy hablando son de momentos que todavía no han sido estudiados a fondo, si bien, al menos en el trabajo de Del Valle, hay una investigación que apunta a descubrir un momento de la historia de la escuela y de la historia del contexto artístico en Lima, en el que los desarrollos, si bien no muy distendidos en el tiempo, son distintos a los de la historia a la que habitualmente estamos acostumbrados, que es esencialmente una historia que de una figuración tamayesca, como por ejemplo la de Ángel Chávez. No es el único tipo de pintura que hizo, pero es la pintura que uno generalmente encuentra en casa de coleccionistas, una pintura de filiación tamayesca de gran calidad, ejecución, oficio. Va pasando por una serie de abstracciones, de figuración abstraída, digámoslo así, que podría estar asociada con alguien como Tilsa, y luego a través del trabajo de la propia Tilsa y luego del propio Chávez va desembocando en formas oníricas más o menos asociadas a relecturas del surrealismo, que fue algo que imperó muy fuertemente en el gusto limeño durante fines de los 70s y principios de los 80s, que es algo también que generó en Alfonso Castrillón justamente una reflexión acerca del deseo de evasión
de los coleccionistas a medida que eran desposeídos de sus bienes por la revolución, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Pero eso tal vez sea una lectura un poco malévola. En principio, diría yo que es aparte de la influencia de Tamayo, que tiene que ser descrito, ojo, como un pintor mexicano absorbido y admirado por los surrealistas europeos, sin que haya perdido su propia identidad como artista mexicano, una identidad muy ligada e hilvanada, pero más que hilvanada, cosida a su propio estudio de las manifestaciones artísticas vernaculares en México desde muy temprana edad. Alguien que se alimentó de lo que creaba el pueblo, en términos específicos, no es una frase demagógica. Ese Tamayo que influencia en la escuela, en algunos artistas de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de Lima, es necesariamente alguien que ha sido valorado en Europa, es decir, ha pasado un filtro, ha llegado a ser valorado en Europa, y en el momento en que irradia su gran valía mundial, ese es el momento en que aquí se le adopta de alguna manera o se le asimila. Yo creo que estas cosas pueden parecer incidentales, pero los referentes para la escuela, y en ese sentido Tamayo es un referente mayor, se conjugan con ciertos referentes que se dan en términos de maestros que conducen talleres dentro de la escuela. Es como una especie de rebote. Se pasa por el taller de Quispe Sassi, se pasa por el taller de Grau, se pasa por el taller de Springet, se admira a Tamayo. Es decir, hay una cuestión de deseo de internacionalización, y ese deseo de internacionalización siempre está ligado a el viaje formativo a París. Ese es un viaje que, por lo menos en lo que se refiere a los artistas limeños, dura hasta los 70s. Incluso en los 80s se produce, pero de manera menos evidente, porque ya para entonces hay gente que ha decidido que el viaje formativo no es a París, sino es a Nueva York. La gran pregunta es qué cosa es lo que ha pasado en tiempos recientes, y creo que también hay otra cosa que se tiene que afirmar, y es que en cierta medida, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero en cierta medida la escuela de la Pontificia Universidad Católica, hoy Facultad de la Católica, a partir del año de su fundación, el 39, tuvo un perfil más bajo, pero necesariamente, es decir, no ligado a la vida pública, como el caso de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, pero sí ligado a una institución que era una universidad. A la larga, el soporte universitario fue lo que permitió que desarrollara como escuela, se transformara en facultad y tuviese una estabilidad justamente en un momento crucial en que la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes hace crisis. Si uno compara las dos historias, uno se da cuenta que la entronización del método Winternitz, que es una espiritualización de una serie de preceptos, incluso algunos de ellos en algún momento de avanzada, todo del ámbito germánico austriaco, el método Winternitz es entronizado en el año 1980 con
una exposición en la sede de la UNESCO en París. Y poco tiempo antes de eso, los estudiantes de Bellas Artes han estado paseando por el centro de Lima un ataúd con el nombre de la escuela encima. Es decir, hay una situación que digamos, hizo explosión. Esa explosión es algo que está en la historia de la escuela y afectó la producción de los artistas de la escuela, pero la afectó, creo yo, de una manera positiva o favorable. ¿Por qué? Porque para mí ese es el momento en que se quiebra esta afiliación con este ideal de culminar la formación en un sitio como París, o en todo caso culminar la formación en un sitio fuera del Perú. Se quiebra eso y se da claro, esto es verdad, una exploración mayor por parte de los alumnos individualmente. Creo que era inevitable que esto ocurriera, porque justamente si algo caracteriza los años 60 es la reacción o la rebelión, la rebeldía ante cosas impuestas, enseñanzas impuestas, disciplinas férreamente pasadas de la generación mayor a la generación joven. Eso se quiebra en los 60s. El quiebre de los 60s en el hemisferio norte no es algo que se viva necesariamente al mismo tiempo entre nosotros, o si se vive muy superficialmente. Yo creo que lo que ocurre es que ese quiebre se vive justamente más hacia el fin del gobierno militar, segunda fase, y por eso la toma de la escuela del 77 y el cierre de la escuela del 78 justamente lo que hacen es desencadenan o son el detonante de algo que podría llamarse nuestra primavera democrática o de espíritu democrático del año 79, que creo que es lo que representa ciertas situaciones como signo por signo y paréntesis y la organización de Contacta 79 en Barranco, que son movidas en las que participa gente de la escuela, justamente sin ocupación fija, ya que la escuela estaba cerrada, y creo que a partir de eso puede uno rastrear también Huayco y puede uno rastrear una serie de otras posibilidades para la gente de generaciones incluso más jóvenes. El último en llegar a ese grupo fue Herbert Rodríguez, que el 79 tenía 20 años, y es el alumno rebelde frente al credo Winternitz en la escuela de la Católica también. Pero todo para decir qué cosa, para decir que luego de el cierre de la escuela del 77-78, que es donde se manifiesta, a mi modo de ver, justamente una primera actitud antiautoritaria. Es una pena que haya sido dirigida contra José Bracamonte, pero que era el director en ese momento, porque creo que más bien hubo un cortocircuito y no hubo un modo de que el uno hiciera entender a los otros las ideas, y eran ideas que no eran retrógradas. Lo que ocurre en ese momento es que algo hace estallido y se fragmenta, y luego cada quien va a ser responsable de su propio destino en la plástica, más o menos. Para mí es un poco como el protestantismo, cada uno puede leer la Biblia a su manera. Ahora, eso no se da necesariamente dentro de la escuela, pero la escuela pierde su autoridad, y la producción que viene con los 70, los 80, los 90 es una producción en la que, si bien pueden cumplirse ciertas cosas para satisfacer las normas de la escuela, creo que en última instancia termina rompiendo moldes
Y hay gente que se gradúa con cosas muy distintas de lo que hubiera sido el trabajo de graduación en el pasado. Eso es, digamos, la situación que quería exponer como la alternativa. No he podido mencionar nombres, pero es la alternativa justamente a hacer un listado. Creo que es interesante también, sin embargo, recordar que la escuela en la década del 90 al 2000, en un momento dado, resulta siendo como la niña de los ojos de Alberto Fujimori. Hace un esfuerzo por tener presencia aquí, por demostrar que la protege, y habría que preguntarse qué impacto ha tenido eso. Pero ciertamente el sistema artístico local, en lo que se refiere a la crítica y a la historia del arte, hace implosión, a mi modo de ver, en los años 80, con muy pocas voces que continúan, digamos, en un derrotero firme. Y la implosión en general creo que viene a anular, viene acompañado, pero acompaña un anulamiento a nivel de la sociedad en su mayoría a lo que podríamos llamar la capacidad crítica. Creo que la pérdida de la capacidad crítica y de la discusión crítica en los ámbitos políticos terminó contaminando todos los otros estamentos de la vida civil, inclusive sostengo el de la crítica de arte. Y creo que el que los diarios precisamente ahora pretendan prescindir de la crítica de arte es uno de los problemas que nos viene en ese momento. Muy ciertamente, si uno ve el número de críticos activos en las 5 primeras décadas o las 6 primeras décadas del siglo XX, inclusive antes de que se formara la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, uno va a ver que era un número mayor en ciertos momentos, obviamente mayor que los críticos que escriben hoy. Y por ejemplo, que un diario como El Comercio pretenda reducir la crítica de arte a lo mínimo es ya un síntoma bastante preocupante, ¿sí? En fin, ese es en todo caso aquello que yo quería compartir con ustedes, porque como dije en su momento, era mi forma de reflexión alternativa a hacer algo que pudiese limitarse a una nómina. Creo que sería tal vez el momento en que Andrea. Pensaba que era importante visualizar algunas a través de los catálogos que tengo, algunas muestras que se dieron en los 90s, periodo en el que yo estudié aquí en la escuela y en el que pude ser testigo de que la producción en la escuela era notoria en relación al ritmo de trabajo y de producción que se hacía por parte de los estudiantes y por decisión también de nosotros mismos. En realidad no era, y en mi opinión, no era una cuestión institucionalizada. No, yo creo que hubo mucho, como bien dice Jorge, sí, después hubo mucho de individualidades o de trabajo independiente y esto se dio. Y solamente son algunas cuantas imágenes de algunas de las tantas muestras que se hicieron en ese tiempo por parte de los estudiantes, muchos todavía estudiantes, algunos que habían estudiado aquí, no culminaron los estudios en la escuela, pero seguían en la institución y venían a involucrarse con los estudiantes para seguir produciendo, como por ejemplo el ejemplo de Bardales, de César Namuche, ¿no? y de otros, del mismo Marcel también.
Belauchaga. Y a eso iba paralelo, y por eso está aquí el nombre de la galería Parafernalia, que se encontraba en Surquillo y que era una de las galerías que dirigía Jorge. Fue uno de los espacios importantes en donde se dieron muchas de estas muestras, ¿no? Esta es la presentación de Bardales, es una de las pinturas que puso ahí. Esta es la presentación que le hizo Jorge. Esta es la individual, la primera individual que hizo Walter Carbonell en Parafernalia también. En ese entonces Walter todavía era estudiante, ¿verdad? Era estudiante. 94. La muestra es del 95, ajá, 95. Este es Emilio Santisteban, que ya era egresado, también hizo sus muestras individuales en Parafernalia, varias de ellas las hizo en Parafernalia. Esta es una colectiva con Marcelo Belauchaga y dos alumnos de la Universidad Católica, con Pancho Guerra García y Pablo Rivera. Esta es una bipersonal de Alejandro Ortiz y Miguel Cordero, también alumnos de la escuela. Otro de los espacios que también sirvió para que los estudiantes y también egresados en el caso de dibujo o de pintura expusieran, y fue Cuadro Café, otro de los espacios que acogió a los jóvenes artistas en esa década. Entonces, la primera individual que tuvo Julia en Cuadro Café, también lo tuvo Luis Castellanos, y algunos egresados más, muy pocos, cuando cerró Cuadro Café. Fue un espacio menos como guía, como espacio para poder mostrar la producción de ese entonces. Y el IMNA de Lima, sobre todo, era otro de los espacios que era usualmente, estaba abierto a los estudiantes en este caso de la escuela también. Esta es una muestra colectiva de Julia Salinas, Johnny Palacios y Giovanna Roca, también de la promoción, de nuestra promoción. Luis Angulo, que expuso en el IMNA su primera individual. La muestra colectiva que tuvimos también nosotros, que fue curada por Jorge, con Castellanos y Alejandra Palacios. Arturo Clodé, que también estudió aquí, que expuso en Extramuros. Extramuros era otra galería más, en ese tiempo otro espacio más para poder promover la producción de la escuela. Otros espacios como el Banco de Comercio y también la Galería John Harriman del Británico, también eran espacios en los que se exponían los trabajos de los estudiantes. También en San Marcos, en la ciudad universitaria, también se hacían exposiciones. Esta es una de las más importantes tal vez que se hizo ahí, que fue la muestra de Eduardo Villanes en su proyecto Gloria Evaporada. Lo que quería un poco era, y comentaba con Jorge, era que en esa década, yo recuerdo, y creo que eso resume bien lo que sucedía en ese tiempo. Recuerdo que Emilio, en una de las muestras, no recuerdo si fue necesariamente en Parafernalia o lo hizo en otro lugar, pero en una de las muestras que él hizo, en la dedicatoria, él menciona que dedica la muestra a la escuela en la escuela. Y esa frase no la he podido, en realidad desde que la leí en el catálogo no la olvidé nunca. Y siempre lo recuerdo, y cuando he vuelto yo a la escuela, como que para mí particularmente ha cobrado mucha importancia, porque creo que resume lo que se hizo en ese tiempo. Y es verdad, o sea, lo que hicimos los estudiantes en esa década fue eso, fue entrar en una especie de misticismo de trabajo, de querer
engancharnos, de dejar de que la escuela fuese una isla para entrar y conectarnos con los medios, con el sistema artístico, de que la escuela abriera sus puertas para empezar a ser más consciente del contexto en ese momento, de participar en ese momento del ambiente artístico. Y por ejemplo, en ese otro factor importante, creo yo, es que cuando se empezó a hacer esas actividades o esa actitud por parte del estudiante, fuimos nosotros también los que empezamos a abrir la casa para poder traer, por ejemplo, a Jorge, que muchas de estas muestras, si no todas, fueron curadas por Jorge, y de hecho que era un respaldo para los estudiantes. Y cuando yo regresé a la institución, yo me preguntaba qué pasó si en esa década hubo tanto movimiento, tanta producción a nivel interno, pero no solo interno. Lo que pasa es que no estamos solo pensando en la institución y de trabajo interno, sino es que estábamos saliendo de ella sin ni siquiera haber egresado. Entonces, son más preguntas las que tengo, que era lo que te comentaba a ti, y que quería saber cuál era tu percepción sobre eso, ¿no? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en esa presentación, un sitio que fue también muy importante fue Extramuros. Sí, eran galerías pequeñas que no sé cuánto movimiento de venta de obras tenían. Yo puedo hablar por parafernalia, que fue un proyecto de un amigo mío, Giancarlo Figalo, conmigo y con Luis del Encín. Te digo una cosa, creo que con el tiempo me he dado cuenta que en realidad el sistema artístico es algo que está interrelacionado, expresa un conjunto de componentes interrelacionados, y si hay un componente con el que definitivamente nosotros no conectábamos, y creo que difícilmente también conectaba Extramuros o Mercado de Arte, que era la galería que dirigía Julia Peche en el límite de Miraflores y Barranco, y tal vez un poquito menos, pero aún así Cuadro Café, era que no teníamos conexión con coleccionistas, de manera que las ventas eran poquísimas, y si bien se propiciaba espacios en donde los artistas justamente podían mostrar su producción, y se hacían muestras con curaduría y se hacían individuales, las ventas eran mínimas, si no inexistentes, y creo que uno no puede construir un sistema del arte saludable si es que no hay un coleccionismo, si no se incentiva un coleccionismo de arte joven, por ejemplo, y si no se comunica al coleccionista aquellos valores que con las exposiciones uno está pretendiendo resaltar o dar relieve o dar a conocer. Entonces, si bien tuvo un efecto que puede haber sido positivo en el sentido de que funcionaban como focos en donde la gente se encontraba, veía quiénes estaban exponiendo, conversaba, planeaba otras cosas juntos, esos focos que se daban fuera del contexto de las escuelas no permitieron dar el siguiente salto, digamos, el despegue de un mercado de arte que compra arte joven, que ahora en realidad se ha dado por llamar arte contemporáneo, es más reciente. Ahora, yo sí pienso que en la definición de arte contemporáneo que impera en Lima en la actualidad hay ciertos componentes valiosos que estaban antes en el ambiente y que han menguado o se han diluido o incluso en algunos casos han desaparecido. Y el arte contemporáneo peruano tiene en muchos casos, mejor dicho, está constituido por obras que tienen un look,
un aspecto que declaradamente hace de la vinculación con la escena internacional algo que se materializa en la obra. Y creo que el artista en general, el artista egresado de escuela o no en Lima, en muchos casos tiende a querer no perder el tiempo en la actualidad. Es decir, no hay una etapa de producción que uno podría llamar exploratoria o experimental, si quieren ustedes, y más bien hay un deseo, sí, de vender desde el primer momento o de hacerse un nombre precisamente a través de la conexión con la galería, a la que ven fuertemente como una vitrina, pero también como una plataforma a partir de la cual pueden hacer carrera profesional. Esa clase de conceptos eran conceptos que estaban ausentes en esos términos precisos, creo yo, en los 90s y probablemente en los años 2000, o por lo menos no tenían esa misma intensidad que tienen ahora. Yo creo que lo que ocurrió fue que vamos a ponerlo así, creo que la vinculación entre centros de enseñanza, artistas, galerías y coleccionismo, mercado del arte, digamos, fue algo más orgánico por un periodo que podríamos describir tal vez como breve, entre, digamos, el 70 y el 90, más o menos, con tal vez un punto interesantísimo a principios de los 80, fines de los 70, principios de los 80, porque en ese momento, por ejemplo, se ha sostenido varias veces el hecho de que no habían importaciones en el Perú, hizo que hubiese un interés ligeramente más alto en comprar arte. Tal vez esa costumbre duró un poco más luego, pero son momentos interesantes, porque son momentos en que galerías como la Galería 9 o la Galería Forum incluyeron a la fotografía por primera vez en espacios que antes solamente habían albergado pintura, escultura. Esa clase de situaciones son situaciones que se fueron quebrando con el tiempo, ¿no? Igualmente diría que en los años 90, gente en la escuela como Roger Atassi y Angie Bonino hacían por su cuenta videoarte, y eso, digamos, fue algo que descubrimos a través de exposiciones en las que los estudiantes se juntaban para, entre comillas, apoyarse en una incursión a la vista del público. La primera vez que vi yo trabajo de videoarte de Roger Atassi fue una exposición en la Casa Mariátegui, que en ese momento, si mal no recuerdo, era dirigida por Daniel Contreras, puede haber sido, no me acuerdo, pero hay un momento en que hay exposiciones en la Casa Mariátegui y en una de esas veo el trabajo de Roger Atassi. Entre la primera Bienal Iberoamericana del 97 y el retomar el Festival de Videoarte, el Festival Internacional de Videoarte en el año 98, creo que se produjo también ahí otra ampliación del horizonte. Creo que estas cosas han ocurrido fuera de las escuelas y, por ejemplo, el videoarte es algo que no tiene cabida en la malla ni de la Católica ni de Bellas Artes. Ahora, no sé si es que hay alumnos de Bellas Artes que se gradúan con trabajos de videoarte en la actualidad, pero yo creo que muchas cosas han cambiado y positivamente, pero hay una cosa que sí me preocupa, que no se construyó sobre el conocimiento previo. Entonces, por ejemplo,
las galerías cada vez que aparecen o nacen, y ese creo que es el caso de las que tú mostraste, no se acercaron ni construyeron sobre el conocimiento de la experiencia, el conocimiento o la experiencia de las galerías que ya habían tenido una existencia larga en Lima, y tampoco buscaron inventarse de nuevo, creo. Y ahí tal vez hubo una debilidad, porque no lograron sostener a los artistas que exhibieron. Incluso todas terminaron cerrando, y hay ciertos artistas que persistieron, ¿no? Por ejemplo, a mí no deja de sorprenderme la carrera o el desarrollo artístico de Carlos Bardales, porque en el momento en que, digamos, después del año 95, nada hacía prever que pudiese justamente dando el fruto que está dando ahora. Pero lo que sí es importante, y aquí es por eso es que quiero recalcarlo, creo que es justamente cuánto le pone cada uno individualmente. Ese es como que el corolario que saco yo de la experiencia de primera mano de artistas de los últimos 20 años asociados a Bellas Artes. Es cuánto empeño le pone el individuo. En ese sentido pienso en Villanes, pienso en Bardales, pienso en Claudia Coca, por ejemplo. Y creo que ahí hay una cuestión de, yo diría, un de cara al público que definitivamente comprende la ambición, pero al mismo tiempo comprende que solamente va a ser posible esto con investigación, con dedicación y sacrificio, ¿sí? Y también con un saber flotar cuando las aguas son complicadas, ¿no? Como la historia del maestro, en el maestro, en donde el que sobrevive, sobrevive porque va soltándose de las cosas, la tendencia es a agarrarse a las cosas grandes que en una situación así parecen significar estabilidad o resistencia, pero lo que hace él es se aferra a cosas cada vez menos pesadas, menos grandes, hasta que termina aferrado a algo que es realmente, pareciera ser una pavesa, pero es lo que lo salva, mientras que todos los demás justamente terminan tragados. Es una imagen un poco dramática para terminar, pero lo que sí sé es que hay una precariedad asociada para quien sigue la vocación artística que creo yo que no ha cambiado del todo, porque son muy pocas galerías y son muy pocos los artistas a quienes estas galerías pueden dar cabida. Y los espacios independientes todavía no son suficientes. Eso es una de las cosas preocupantes. Pero eso no quiere decir nada preocupante hoy día, porque de repente mañana surgen 2 espacios independientes en la actualidad y justamente hay más posibilidades para desarrollar ya otro tipo de actitudes, porque creo, por ejemplo, que la noción de las residencias recién ha comenzado en Lima hace muy poco tiempo, o en el Perú, digamos. Sí. Pero no sé si eso responde a tu pregunta. En todo caso, es una reflexión impromptu. No sé si hubiera alguna pregunta o un comentario, sí. Sí, pasamos a los... Tenemos 5 minutos de intermedio para que puedan realizar sus preguntas. Vamos a donde vayan las producciones artísticas que no sean este circuito de galería coleccionista, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían esos campos, no? Sí, hay otros campos. Definitivamente hay arte que está asociado a activismo, justamente reivindicación de los derechos humanos o de cuestionamiento de la memoria oficial o
incorporación de memorias alternas, ese activismo, por ejemplo, recurre a formas efímeras que podrían ser descritas como performances o instalaciones en el espacio público, intervenciones en el espacio público, y también en algunos aspectos podría decirse que estas intervenciones a veces tienen el carácter de antimonumentos, ¿no? Esa clase esa clase de producción justamente es una en la que convergen gente que estudia o ha egresado de las escuelas, sobre todo de Bellas Artes, porque una buena parte de esto ocurre en el centro histórico de Lima o en zonas de Cono Norte, por ejemplo, y converge gente, como decía, que estudia o ha egresado de la escuela, gente que estudia o ha egresado de la Católica y gente que no tiene formación de escuela, porque lo que pasa es que incluso hay gente que viene de la arquitectura o que viene de la antropología visual o que viene también de las ciencias sociales en términos generales. Lo que ocurre es que ha habido, es una constatación, ha habido una apertura de lo que se refiere a la construcción del estatus de un artista. Es decir, no necesariamente pasar por una escuela en este momento es algo que confiere el estatus de artista a alguien que hace arte en Lima, en los espacios públicos, por ejemplo. Curiosamente, esto se ha dado sin que haya realmente debate crítico, pero ciertamente muchas veces notas críticas puntuales han ayudado a identificar esto. Hay también lo que podríamos llamar, desde el año 2002, ¿cómo se llamó ese evento? ¿Artes sin cadenas? ¿Cómo se llamaba? Sin argollas, Artes sin argollas, ¿ya? Artes sin argollas, por ejemplo, fue uno de los primeros momentos de utilizar espacios no habituales para el arte. Antes de eso, Emergencia Artística, que fue la muestra de Emilio Santisteban con Gustavo Buntings durante la Bienal Iberoamericana del 99, en lo que era la casona del Colegio de Periodistas, ahí frente a San Francisco, en la calle Rastro de San Francisco. Ahora creo que es la casa de las 13 puertas. Creo que en la actualidad es la casa de las 13 puertas. Ahí, por ejemplo, y luego Artes sin argollas, son dos situaciones que podríamos llamar de emergencia artística. Fue la muestra de Buntings, pero Santisteban con Buntings, y Artes sin argollas son dos iniciativas que pueden ser descritas como independientes y alternativas. Lo que es curioso es que al año siguiente Santisteban y Buntings pasan a formar parte del comité artístico de la Bienal. Tal fue la fuerza de Emergencia Artística, el impacto que tuvo. Artes sin argollas, que fue tal vez en muchos aspectos mucho más espontánea, es algo que tuvo, creo que solo una segunda versión, no llegó a más. Sí, en la Casa de las Columnas. Ah, ok. No estaba al tanto de eso. Sí. Yo creo que
básicamente va por ahí la cosa. Es decir, no son... Hay gente que no está haciendo arte para galería, pero... Y se dedica a otras cosas para poder hacer arte. O sea, mejor dicho, encuentra otras formas de ganarse la vida para poder hacer arte. Acá hay otra pregunta. ¿Qué influencia tuvo las Bienales de Lima, para bien o para mal, en la Escuela de Bellas Artes? Bueno, eso es una pregunta un tanto difícil. ¿Saben por qué? Porque comienza con un acontecimiento que ha sido siempre un poco difícil para mí esclarecer. En la primera Bienal se pide a las instituciones que señalen a sus representantes, a artistas que los van a representar. Y todas las instituciones, hasta el Instituto Gaudí, escogió a un artista. Bellas Artes no escogió. Y Luis Lama escogió por Bellas Artes y escogió a Emilio Santisteban. Y en honor a la verdad, la propuesta de Emilio Santisteban fue una propuesta que fue muy ambiciosa, extremadamente ambiciosa, y ante la imposibilidad de conseguir auspicios, justamente fue abaratándose, y en el proceso de abaratarse fue perdiendo muchos aspectos que la hacían interesante sobre el papel. Y lo que terminó presentando en la casa de Nicolás de Rivera, el viejo, ¿sí? En la primera Bienal Iberoamericana, fue objeto de muchísimas críticas, la mayor parte de ellas negativas. Y yo creo que eso tuvo un peso, no sé cuánto, pero sí tuvo un peso, porque fue una designación arbitraria y porque el resultado no dejó satisfecho a nadie, creo que ni al propio artista, empezando por él, habría que decirlo, no lo dejó satisfecho. Entonces, en ese sentido, los comienzos no fueron muy auspiciosos para una relación entre Bellas Artes y las Bienales de Lima. En el último lustro, en la primera Bienal hubo el Salón de Apertura, que fue en más de un local, y ahí justamente lo interesante fue constatar que había por igual artistas de Bellas Artes, había artistas de Católica, había también artistas de la recién fundada Corriente Alterna, poquitos. Claro, esa fue, hubo los estandartes que esencialmente se presentó en el espacio del Correo, ¿verdad? El Correo Central. Ese fue el verano antes de la primera Bienal Iberoamericana, y luego en alguno que otro local, me parece también. Hubo una serie, creo que lo más interesante para Bellas Artes fue que el centro histórico de Lima fue objeto de recuperación y fue también un espacio de cercanía a la escuela, es decir, quien tenía ojos para ver podía ver a pocos pasos de la escuela. Por otro lado, creo que digamos, hay ciertas cosas que a veces ocurren más temprano de lo debido, ¿no? Creo que la apuesta por la Bienal Iberoamericana iba de la mano con una apuesta por devolverle un interés inmobiliario al centro de Lima también. Me acuerdo haber escuchado muchas conversaciones al respecto en ese momento.
pero ese interés inmobiliario recién se está dando ahora. El último lustro se hizo en el año 98, en la primera Bienal Nacional. La primera Bienal Nacional. Era un evento que creo que era en paralelo a la primera Bienal Nacional, sí. Y tuvo lugar en el Centro Cultural de Bellas Artes y en algunos otros locales también, sí. Básicamente fue la muestra básicamente se hizo la muestra en el Centro Cultural, y ahí sí más bien la escuela tuvo participación, mayor participación de egresados. Estuvo Roger, ¿no? Estuvo Hani, estuvimos varios en realidad en esa muestra, y ahí hubo fue una muestra interesante porque en realidad se convocó a las escuelas de arte de Lima y también participaron estudiantes o egresados de las escuelas de provincia. Me acuerdo que llegó, no me acuerdo el nombre bien, pero llegaron de Arequipa, de Trujillo, ¿no? También, y estábamos todas las escuelas, la Corriente, la Católica y la escuela, ¿no? Sí, en esas actividades que eran los estandartes y el último lustro, sí hubo mejor participación y mayor participación de la escuela, ¿no? Sí, pero por ejemplo, pero si piensas en los premios, si es que uno va a pensar en algo así, que para muchos son indicadores, no hubo entre los premiados gente de Bellas Artes, que yo recuerdo, ¿sí? ¿En cuál de las bienales? No, porque en las bienales, por ejemplo, sí, perdón, me equivoco, Walter Carbonell. En la primera Bienal Nacional, Walter Carbonell fue premiado. Creo que, fíjense ustedes cómo es, si uno no hace memoria muchas veces en situaciones públicas, uno termina acostumbrándose a ir por el mismo surco mental que uno ha mantenido durante un tiempo. Me había olvidado por completo que en la primera Bienal Nacional el artista premiado fue Walter Carbonell, de Bellas Artes, evidentemente. ¿Sí? Y que no presentó pintura. No, fue una instalación. Claro, lo que pasa es que creo que en términos, si uno busca, por ejemplo, ver una especie de toque definitivo que haga que uno reconozca al egresado de Bellas Artes o al graduado de Bellas Artes, creo que eso definitivamente uno ya no lo va a encontrar. Creo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algún comentario? Yo quiero ser Jorge, quisiera que comentaras acerca de lo que fueron los congresos de las artes, si has hecho un poco de seguimiento, en la que participaron muchos alumnos de la escuela desde entonces, ¿no? Y que la primera de ellas sobrevino, fue consecuencia o vino después de una toma local, ¿no? Que hubo acá en el año 2000, creo. Bueno, yo recuerdo el congreso que se hizo en el patio del Museo del Museo de Arte de Lima, y me acuerdo que realmente me impresionó muchísimo por la enorme asistencia de gente de las distintas escuelas, y la asistencia era continua, es decir, todos los días que había sesión de mañana y de tarde, la gente iba. Pero creo que en los momentos de crisis justamente hay una necesidad de volcar el cuestionamiento e intercambiar ideas. El problema está en que cuando las crisis se superan,
creo que se pierde ese espíritu. Confieso no haber sido muy consciente de un segundo congreso de estudiantes de Bellas Artes, pero en el primero creo que sí me acuerdo del segundo. En el primero a uno lo invitaron a ciertos participantes a desarrollar ponencias, pero luego a uno lo invitaban a mesas que tenían temas fijos. Pero me acuerdo haber recibido una convocatoria en la que había un plazo, debe haber sido para el segundo congreso, en que había un plazo para que uno preparara una ponencia, la que uno quisiera, dentro del cauce que tenía que ver directamente con la relación arte y política, me parece. Debe haber sido el segundo congreso. Yo no llegué a desarrollar una ponencia para eso y perdí de vista cuál fue exactamente el resultado. Pero creo que lo que pasa es que cuando es una observación. Se ha perdido la militancia política y se ha perdido en muchos aspectos el compromiso político. Entonces, no hay, digamos, una disciplina. Es como cuando la gente mayormente joven protestó contra el baguazo, todo es un hervidero el día de la protesta, pero luego a medida que al día siguiente ya deja de serlo, puede haber un interés y puede haber todavía movimiento en las redes sociales, pero al cabo de una semana el número de personas realmente interesadas en el asunto ha quedado al mínimo. Incluso intercambian poco porque es gente que normalmente se ve en otras circunstancias y no necesita el intercambio de las redes sociales necesariamente. Creo que por ejemplo con respecto a los congresos de Bellas Artes, no creo yo que se hubieran sostenido por una militancia en algún grupo político, pero de esos congresos no me parece que ha salido más de un núcleo de gente que está políticamente comprometida en términos amplios con la institución o con las instituciones de enseñanza del arte. Obviamente en ciertos contextos es más difícil, no me cabe la menor duda, pero eso sí, por ejemplo, que ha sido algo que ha ocurrido en Bellas Artes a lo largo de su historia, es algo que no tiene mucha presencia en la actualidad. Y ojo, que no estoy hablando necesariamente de pertenencia a un partido político, porque los partidos creo que son fuente de mucha desconfianza y nadie cree en ellos. Bueno, nadie que estudia arte. Me falta conocer a alguien en la Católica. Bueno, no creo que nadie de corriente alterna milite en el PPC, por ejemplo. Ni tampoco creo que en la Católica haya porque me retracto, porque creo yo que por PPK me acuerdo haber visto en la Católica bastantes distintivos, pero en todo caso es novelería también. O sea, yo no sé, en muchos aspectos, al menos si en Bellas Artes hubieron una noción, todos hemos perdido una noción clara de lo político. Todos asociamos política a militancia partidaria o asociación a partidos. Lo único que he visto yo últimamente en lo que se refiere a jóvenes artistas y estudiantes de arte fue el no a Keiko y una fe depositada a ciegas en Ollantúmala, y ahora hay una especie de oleada de decepción que ha generado
lo que yo creo es la muestra. ¿Y qué si la democracia ocurre? Que fue la muestra curada por Miguel López en una casona en el Malecón Pasos, en Barranco, que pertenece a la dueña de la galería 80 metros cuadrados. Que me parece una muestra que tiene cosas valiosas, pero la muestra era un bazar, en realidad. Yo no creo que de una decepción pueda generarse una exposición coherente, porque todo es muy inmediato, es decir, disculpen que entre en este campo, pero como he tocado la vinculación de lo político con la escuela, me parece que es importante que de alguna manera dé una opinión en este momento al respecto. El no a algo generalmente agrupa gente, pero cuando se acaba el no a algo, la adherencia, que puede haber sido una fuerza contraria a ese no, pierde viada. Y sobre todo demuestra que no había demasiado pensamiento o reflexión en esa adherencia provocada por el no a algo o a algo. El Perú es un país muy difícil de reflexionar, y creo que, me refiero, de pensarlo. Entonces, creo que definitivamente todo lo que está ocurriendo ahora pone en entredicho cualquier posición que uno pueda haber tenido en el momento de las elecciones o el momento previo a las elecciones. Creo que nos falta un trecho larguísimo por recorrer en los próximos años. Va a ser, creo yo, bastante peliagudo, pero yo creo que espero que los decepcionados, porque me parece que uno puede llamarlos los decepcionados frente a los indignados, ojalá se conviertan en indignados, porque en realidad como decepcionados es bien fácil convertirse en hongo, ¿no? Bien, agradecemos a Jorge una vez más tu presencia aquí. Tú ya sabes que la escuela siempre tiene las puertas abiertas para ti, así como en los 90. Estás invitado, siempre vienes, siempre vas a ser bienvenida a nuestra casa de estudios, tú lo sabes muy bien. Bien, muchas gracias por todo, muchas gracias por tu presencia. Les recordamos que pueden participar de las dos convocatorias del proyecto. Pueden acercarse entrar a la página web www.aemba.com. Muchas gracias por su asistencia, por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su asistencia.